Tenemos presente varias cosas. Nosotros nos hemos centrado mucho en la madre y es que, claro, si no tenemos una madre saludable, difícilmente vamos a tener el resultado de una gestación con buenos resultados. Pero cuando empezamos a pensar no en una salud materna, sino en un bebé que vaya a nacer sano, entonces aparecen conceptos que ya no solo son científicos, sino bioéticos. Y empezamos nosotros a ver al feto ya como un paciente que desde que está dentro del útero comienza a manejar diagnósticos. Y es que no solamente vamos a ver diagnósticos de patología una vez tengamos a un recién nacido, sino que ya tenemos la capacidad tecnológica de poder hacer diagnósticos de patologías antes de ese nacimiento. Pero ¿cuál es el interés de ir a buscar esos diagnósticos prenatales? Importante, porque hoy en día nosotros sabemos que si tenemos el diagnóstico desde antes del nacimiento, nosotros vamos a tener el equipo necesario para recibir a ese bebé, a ese neonato que viene con una enfermedad de la mejor manera, mejorando su desarrollo, reduciendo su mortalidad y la morbilidad. Pero lo más interesante de todo esto es que hoy en día sabemos que hay muchas de estas enfermedades que si las operamos dentro del útero antes de que nazcan, entonces les vamos a reducir mortalidad y morbilidad. Entonces no es solamente hacer diagnóstico, es ir a hacer la terapia prenatal que requiere ese paciente para tratar de que entonces a futuro evitemos todas las comorbilidades que en algún momento nuestras clínicas de pediatría, como de espina bífida y otros, pues manejan y saben de qué estamos hablando. Hoy en día, al poder hacer estas intervenciones prenatales, mejoramos ese entorno. Entonces, nos apoyamos mucho en tecnología, claro que sí. Nos apoyamos en una tecnología que tiene que ser avanzada. Y eso es una de las cosas que Sidelas, Ciudad de la Salud, tiene, la tecnología que se requiere para estos abordajes. Porque nosotros usamos fetoscopía, como ven aquí, en la cual entramos a la cavidad amniótica, ¿verdad? A través, obviamente, de atravesar lo que es el miometrio y otros, observamos y hacemos ciertas cosas sobre el feto. Aquí tienen una imagen de cómo nosotros entramos a través de la vía aérea del feto para colocar un balón intratraqueal en el caso de bebés con hernia diafragmática para mejorar lo que les termina ocurriendo a posteriori a ello, que es que tienen una aplasia o una falta del desarrollo pulmonar. Gracias a estas intervenciones prenatales podemos revertir eso y en un porcentaje tratando de que el neonatólogo tenga mayor pulmón dentro de ese bebé para poder trabajar. Eso es por mencionarle uno de los ejemplos que vamos a ir viendo rápidamente. Entonces necesitamos tecnología. ¿Para qué? Para poder predecir, diagnosticar y poder tratar. La medicina no sería ética si solo nos quedáramos en el tamizaje y en el diagnóstico. Solo con eso crearíamos ansiedad. Entonces tenemos luego de eso tener que dar el abordaje adecuado, en el cual muchas veces el diagnóstico no va a cambiar el pronóstico de mortalidad, pero nos va a permitir darle la información a esa paciente para que en familia tomen la decisión más adecuada dentro de la legalidad que tiene nuestro país, que está establecida para ciertas patologías muy graves que no podemos revertir. Entonces nosotros incorporamos conocimientos, diagnósticos, procedimientos médico-quirúrgicos para ir a esa terapéutica de avanzada. Nos vamos a centrar en el feto como paciente, pero no nos podemos alejar de las patologías maternas. Y aquí es donde nosotros tenemos un gran impacto en Ciudad de la Salud, porque es que las patologías maternas que nos ocasionan muerte materna, valga la redundancia, son las mismas que la población adulta. Entonces, nuestras madres hemos evolucionado un poco. Yo decía, hace 5 años las causas de muerte materna aquí eran hemorragias, eran trastornos hipertensivos. Hoy en día empezamos a ver más madres que mueren por infartos del miocardio, por tromboembolismo y empezamos a tener un cambio en las causas de muerte materna dirigiéndonos un poco a lo que son los países del primer mundo. Acá tenemos esas subespecialidades. Recientemente, ayer, tuvimos la buena noticia del nacimiento de un bebé, de una madre que tenía un teratoma, un tumor pulmonar y todas estas cuestiones se fueron manejando acá con el Instituto Cardiotorácico y esto va a mejorar el pronóstico de nuestras maternas. Nos vamos a enfocar en condiciones fetales, en malformaciones complejas que podamos diagnosticar en este feto. Tenemos que estar claros en que el feto es una persona, pero vinculado a una madre que también es una persona y a un entorno familiar. Por eso para nosotros es indispensable la asesoría genética. Y otra de las cosas innovadoras que tenemos en nuestro centro materno fetal es que prenatal,
genética trabaja de la mano con nosotros. Nosotros estamos unidos, siempre estaremos unidos. Me agrada que yo venga después de la presentación del doctor Sotillo, porque es que nosotros tenemos que hacer un trabajo en conjunto, porque no es solo dar un diagnóstico y hablar de las incidencias de muerte o de riesgo sobre ese bebé, sino poder dar esa asesoría genética, y eso se hace en equipo, no lo puede hacer una persona, y no nos queda duda que esa tecnología que nos da genética, sin la cual no pudiese avanzar la medicina materno-fetal, yo digo que es valiosa, pero no es lo más valioso. Lo más valioso es ese acompañamiento en la asesoría genética, porque quizás esa es la parte más difícil que nosotros tenemos al momento de compartir diagnósticos que son bien complejos. Entonces, lo rescato que ese avance de la medicina molecular y en los diagnósticos seguramente nos van a llevar a un escenario que hoy ni siquiera imaginamos, ya que cada día esa tecnología genética nos va incursionando en diferentes líneas de trabajo en la que sin duda pronto tendríamos que estar haciendo legislaciones para ponernos al tono de todo lo que va avanzando la tecnología molecular. Entonces nosotros tenemos unos quirófanos también que se van a habilitar gracias a esta Administración General, que tiene todo. Son quirófanos que son bien amplios por la cantidad de equipo que hay que manejar, no solo para la atención de la madre, sino para la atención del feto que se va a intervenir prenatalmente o se va a recibir, porque también muchas veces, de acuerdo a la patología, esto tiene una implicación muy importante en cuanto a los espacios y al equipo que entra a esos quirófanos. Tenemos que trabajar en redes. Me agrada que por coincidencias de diversos eventos que van a darse hoy aquí en la Ciudad de Salud, como todos los días, que hay cosas importantes, haya algún personal también de la red primaria, porque es que nosotros no podemos trabajar sin coordinación con la red primaria, de forma tal que la red primaria absorba esas patologías de riesgo bajo, porque al final el riesgo bajo representa el 80% de las embarazadas o de las gestaciones. Ciudad de la Salud va destinada a cubrir el 5 a 10% de esas complicaciones de alto riesgo, pero pueden ocurrir dos cosas: que la red primaria tiene que captar a esa paciente de forma oportuna para derivarla acá, y eso es un trabajo que día a día vamos a tener que ir reforzando. Nos vamos a dedicar a patologías maternas y también fetales, sí, claro, y sobre todo aquellas patologías maternas que tienen implicación con otras especialidades. Hoy en día tenemos embarazadas con terapia de hemodiálisis, tenemos embarazadas que han sido operadas de cirugía de corazón abierto, o sea, tenemos diferentes condiciones en las cuales antes quizás se le decía a la madre: usted no se puede embarazar porque se puede morir. Antes decíamos eso. Hoy en día se le explica a la madre los riesgos, pero estamos preparados para manejar esas complicaciones que antes decíamos que contraindicaban la gestación. Ahora decimos: tienes los riesgos, pero tenemos tecnología para llevarte en ese proceso si decides tener hijos, como es el derecho de cualquier pareja o cualquier mujer. Bueno, entonces, nosotros hemos hablado de un poco de los cambios de los cuidados. Nosotros sabemos que al inicio tenemos una atención de primer trimestre y poco a poco vamos evolucionando esos tratamientos, y ustedes se dan cuenta, cuando va terminando el embarazo es que le dan más cita a la embarazada. No vamos a cuestionar ese método porque quizás las condiciones que tenemos en este país nos lleven a eso y eso va a demorar cambiarlo. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es al revés. La cita más larga tiene que ser la del primer trimestre, porque es allí donde podemos hacer los diagnósticos, podemos hacer las intervenciones, podemos tomar decisiones. Y si nosotros hacemos la evaluación completa, si es de bajo riesgo, no deberá tener tantas citas de control, y si es de alto riesgo, bueno, en esa sí el sistema de salud pública invierte mucha atención. Eso es lo que tienen los países de primer mundo y es lo que algún día deberíamos nosotros de evolucionar a futuro. Esa es la meta. Toma décadas lograrlo. Si no, le preguntamos al Reino Unido cuántas décadas le tomó llegar a este modelo tan perfecto. Les decía que nos apoyamos en pruebas de tamizaje. Hoy en día nosotros tenemos tamizaje materno en toda la red primaria. Eso es bien importante. Una mujer asegurada en cualquier ULAT se puede tomar la muestra. Porque eso nos da gran valor. Porque basado en esas pruebas bioquímicas nosotros podemos interpretar los riesgos que pueden haber para ciertos síndromes. Y de esa manera canalizamos entonces al alto riesgo. Recordar que el complejo hospitalario es nuestra unidad de alto riesgo y esta sería la unidad de muy alto riesgo. Porque en tamizaje nosotros inicialmente lo primero que teníamos era la edad y usábamos la edad como prueba de tamizaje.
Poco a poco fuimos avanzando, tenemos la amniocentesis como un método diagnóstico invasivo que está justificado en aquellas madres que tienen riesgos bioquímicos alteradísimos y hallazgos sonográficos que traducen un probable síndrome. Entonces, poco a poco hemos ido cambiando y hemos llegado al punto que esta institución ha adquirido, fíjense, desde el 93 a nivel del mundo, ya en los países avanzados lo teníamos, pero la Caja de Seguro Social desde el 2015 aproximadamente ha logrado el tamizaje de primer trimestre integrado. Pero ¿qué es lo importante de nosotros? Que nosotros no solamente Caja de Seguro Social se quedó en ver riesgos de trisomías. Nosotros fuimos a ver los riesgos de preeclampsia que se pueden establecer desde el primer trimestre. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que si tiene un riesgo para preeclampsia y se trata con algunos medicamentos que son bastante baratos, entonces nosotros podemos reducir la aparición de preeclampsia durante la gestación. Habría que hacer un estudio interesante científico desde que la Caja empezó esto, porque estoy seguro que probablemente hemos ido reduciendo poco a poco las tasas de preeclampsia que tenemos en SEO, en nuestros cuidados intensivos obstétricos. Nos basamos en datos sonográficos desde el primer trimestre. Nosotros en la rotación ahorita tenemos residentes, siempre le tratamos de mandar el mensaje. El feto en primer trimestre te da todo el panorama diagnóstico. Si no lo ve es porque no lo ha sabido buscar, pero ahí lo tiene. Desde hallazgos tan sencillos como buscar la presencia o no del hueso nasal, la translucencia nucal, observar la espina desde el primer trimestre, nosotros podemos darnos cuenta si tenemos riesgo de espina bífida. Al final esto es una mezcla, nosotros en la Caja de Seguro Social tenemos el tamizaje materno en segundo trimestre, que en este momento tiene 2 marcadores, en realidad nosotros también tenemos la capacidad de medir tercer marcador y eso nos ayuda un poco en lo que es la sensibilidad de la prueba. Esto solamente a nivel público lo tiene la Caja de Seguro Social. Entonces, al final lo que nosotros buscamos es tener estos datos sonográficos, estos datos de biomarcadores de primer trimestre para hacer algunas integraciones con diversos software que tenemos que nos permiten dar ese seguimiento. Aquí creo que estoy teniendo problemas para pasar la diapositiva. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? A diferencia de otros software, entre más datos sonográficos nosotros le agregamos al software, mejoramos la sensibilidad. Y eso es lo bueno. Si ustedes van a cualquier lugar, de repente le toman datos con la translucencia nucal y con la presencia o no del hueso nasal. Nuestra institución agrega la regurgitación tricuspidia, agrega el ductus venoso. ¿Por qué? Porque queremos llegar a una sensibilidad que supere el 95%. Los integramos, recolectamos los datos, no dejamos de lado los aspectos biofísicos, demográficos y de raza que tiene la madre para colocarlos entonces en cuanto a también a factores de riesgo como tabaquismo, los integramos en un software, le pedimos al doctor Sotillo que nos procese la muestra en sangre del factor de crecimiento placentario. ¿Por qué? Porque yo sé que todos pensamos que la preeclampsia aparece en el tercer trimestre cuando se le sube la presión a la mamá. No, ese es el resultado final, cuando ya no hay nada que hacer excepto manejar la complicación. La preeclampsia se instaura en el momento de la implantación, mucho antes de que inclusive nosotros por ultrasonido veamos un saco gestacional. Entonces, cuando se descubre esto, entonces decimos, bueno, entonces hay que ir a hacer el diagnóstico allá. Una vez se logró hacer el diagnóstico, la pregunta es, ¿y cómo sabemos ahora que le reducimos eso? Empezaron los estudios de investigación y nos dimos cuenta que la aspirina reduce arriba del 70% la probabilidad de desarrollar preeclampsia si la madre inicia la medicación desde el primer trimestre. Y entonces empiezan los ginecólogos a usar aspirina y heparina, y luego los hematólogos decían, pero ¿por qué? Si ellos no tienen trombofilia ni tienen nada, ¿por qué empezaron los ginecólogos a utilizar? Y comienzan estos debates de integración en la cual ahora los hematólogos y los ginecólogos manejamos de forma conjunta este tipo de enfermedades, porque lo que no deja de ser cierto es que muchas de las pacientes que cursan con preeclampsia o riesgo de preeclampsia tienen una trombofilia. Entonces todo esto se va poniendo un poco más complejo y nos permite ir haciendo aquellas evaluaciones. Nosotros también evaluamos las arterias uterinas para tratar de ver, porque también vemos que esa traducción del paso de sangre, nos apoyamos mucho en el Doppler sonográfico, nosotros hacemos Doppler de muchas arterias de la uterina para ver un comportamiento materno, pero cuando nosotros comenzamos a ver que el feto no gana el peso adecuado, entonces comenzamos a hacer flujo del ducto venoso del feto, que es el área más oxigenada que tiene, de la arteria cerebral del feto, empezamos a evaluar la arteria umbilical, porque igual que el adulto, el
el bebé, cada vez que va teniendo una noxa externa, va haciendo cambios en su regulación sanguínea. Y nosotros sabemos cómo se da esa evolución de forma tal que él empieza a vasodilatar arterias cerebrales y otras situaciones que nos dicen qué tan complicado está el cuadro y qué tendríamos que hacer. Antes, en el pasado, cuando los ginecólogos veíamos que un feto no estaba ganando al neonatólogo, sí, tenemos un caso serio, lo vamos a seguir con Doppler para seguir ganando semanas y entregarte un feto más maduro. Y también muchos de estos Doppler nos traducen algunas complicaciones que el neonatólogo sabe que tiene que seguir cuando nosotros prenatalmente le orientamos que tenemos datos de complicaciones. Entonces usamos mucha tecnología y, como les decía, este feto de 45 a 84 milímetros tiene toda la información de lo que trae, de lo que le puede pasar y de lo que necesita que le ayudemos. Entonces, de esa manera, para nosotros es importante, como ven aquí en esta muestra, aquí hay un hueso nasal, apenas el materno-fetal ve eso, ya empieza a reír un poco. Cuando no lo vemos, definitivamente que empezamos a buscar más cosas porque sabemos que hay muchos síndromes asociados a ello. Cuando vamos a evaluar el ducto venoso del bebé, ver esta onda, decimos nosotros en analogía con los odontólogos como la muelita, también nos ponemos muy contentos, tiene una forma de las molares, y cuando ya no le vemos onda A nos preocupamos y peor si la vemos reversa. Igual que con la regurgitación tricupidia. Este es un mecanismo muy importante para nosotros evaluar insuficiencia en el feto, pero sabemos que si en el primer trimestre nosotros tenemos esa regurgitación, eso nos habla de algunos síndromes que tenemos que ir a buscar también. Entonces ven que el ultrasonido es una herramienta indispensable para nosotros porque nosotros tenemos tabulados los riesgos hacia cierta patología que puede tener cada cual. Y la translucencia nucal, que yo creo que uno de los mensajes más importantes que les quiero dar aquí es que la translucencia nucal no es sinónimo de síndrome de Down. Síndrome de Down es una de las pocas cosas que pueden estar asociadas a una translucencia nucal aumentada. A nosotros lo que nos preocupa es que translucencia nucal aumentada puede ser una malformación cardíaca compleja, que translucencia nucal aumentada puede ser una malformación cerebral compleja. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que nosotros necesitamos seguir viendo. Entonces la Caja de Seguro Social está aquí en el último punto, sensibilidad del 95%, porque ya nosotros hacemos el sonograma buscando todos los marcadores y haciendo los biomarcadores del primer trimestre. ¿De qué manera nosotros seguimos la evolución? Si ese feto marca un tamizaje del primer trimestre alterado, definitivamente que nosotros lo tenemos que seguir viendo porque es el segundo trimestre el que me va a hablar del desarrollo de los sistemas. Es decir, si va a haber un problema en el sistema urinario, si va a haber un problema a nivel del sistema nervioso central, si va a haber un problema a nivel de corazón. Entonces, por eso el segundo ultrasonido, que es el estructural, es uno de los más importantes y sobre todo en aquellos bebés que nosotros hemos detectado algunas alteraciones que como desde el primer trimestre como enfaloceles, que lo podemos ver diferenciándolo de la hernia fisiológica que puede ocurrir, gastrosquisis, por ejemplo, como aquí podemos ver asas intestinales libres, o incluso de las malformaciones cardíacas, porque el dato de ducto venoso y demás nos pueden llevar a eso. O cosas tan sencillas en primer trimestre como determinar que el bebé tiene 2 pies y que tiene 2 manos. A la larga eso es algo muy importante que también nosotros seguimos y que nos hace alteraciones con algunas malformaciones musculoesqueléticas o de displasias esqueléticas también que pudiésemos ver. Nosotros por ultrasonido también muchas veces sospechamos algunas infecciones y quiero decirle que aquí el doctor Sotillo también en el departamento de genética nos ayuda muchísimo porque tenemos la facilidad tecnológica en la caja de poder buscar casi que cualquier sospecha de algún germen que provoca infecciones severas durante el embarazo, incluyendo toxoplasmosis, citomegalovirus, parvovirus, en su momento lo hicimos con el Zika. O sea, la caja tiene la habilidad de poder hacer esos desarrollos y el materno fetal tiene el entrenamiento para ver qué hallazgos vistos en el feto, en la placenta, inclusive la placenta traduce mucha información, nos llevan entonces a determinar esto. En el cerebro vamos hacia una evolución acá, tenemos la facilidad, estamos hablando de resonancia magnética fetal también, el doctor Mario Miranda le gusta mucho el cerebro, así que yo sé que eso es algo que vamos a potenciar más porque nosotros en ultrasonido podemos determinar con los neurosonogramas esas alteraciones que pueden estar a nivel del cerebelo, de la parte posterior, de los cuernos, de los ventrículos, hidrocefalia, todo este tipo de alteraciones del cuerpo calloso, todas estas cuestiones las podemos ver con los diferentes cortes que nosotros hacemos a nivel
cerebral. Incluso, esto es un dato interesante porque es algo que buscan mucho los neonatólogos. Nosotros también tenemos el entrenamiento para ir a ver aquellas hemorragias que se pueden dar durante la gestación y que pueden evolucionar a leucomalacia, de forma tal que al momento del nacimiento del neonatólogo esté claro en dónde nosotros encontramos la lesión o pueda determinar si es una lesión congénita o que se desarrolló durante la gestación. Porque claro, que algunas infecciones y traumas pueden desencadenar hemorragia. Incluso el propio proceso de restricción del crecimiento intrauterino puede desencadenar hemorragias a nivel cerebral del feto. Como les mencionaba, la restricción, para nosotros hay que seguir todo lo que es el Doppler fetal de ese feto, valga la redundancia, y por forma general les menciono que para cada síndrome, ya sea rubiola, citomegalovirus, herpes, parvovirus, coxsackievirus, varicela zoster, nosotros ya tenemos tipificado por ultrasonido cuáles son los hallazgos que nos pueden sugerir eso, y entonces de esa manera pedirle al departamento de genética que nos ayude, ya sea con sangre materna o con líquido amniótico del feto para poder ser analizado. De esa misma forma, nosotros tenemos agrupados los hallazgos sonográficos que nos permitan sospechar de una trisomía. De hecho, estamos en el mes de marzo. Las cromosomopatías más comunes, que son por síndrome de Down, trisomía 18, trisomía 13, nosotros hacemos un alto en el mes de marzo por ser el tercer mes. Son cromosomas, ¿verdad?, que se ponen en pares de 3. Y el día 13, como hoy, vemos los niños que pudiesen tener síndrome 13 o Pató. El 18, Edward, y por eso es que el 21 de marzo entonces también hacemos un alto para hablar del síndrome de Down, que no es una enfermedad, es una condición. Y nosotros tenemos entonces que entender cómo nosotros podemos ayudar a esos niños a ser autosuficientes y a poder desarrollar algunos aspectos. Claro que muchos niños con estos síndromes pueden tener malformaciones complejas y ese es el punto en donde nosotros tenemos que centrarnos entonces en determinar si solamente es una alteración cromosómica o viene acompañada de alguna malformación compleja en alguna de sus estructuras. Síndrome de Turner, trisomía 13 y demás. Entonces tenemos tamizaje para preeclampsia, les mencionaba el mecanismo de la aspirina, el tamizaje genético, y estamos tratando de desarrollar los software para predecir el riesgo de diabetes gestacional, el riesgo de pérdida, el riesgo de parto pretérmino también con el mismo software que tenemos para estos manejos bioquímicos. Al final hacemos nuestros estudios, los procesamos y le damos esa información. De todas las cirugías prenatales que hace materno-fetal, la que más impacta es la cirugía láser. ¿Por qué? Porque la cirugía láser disminuye la muerte intraútero de ese gemelo monocorial, pero además reduce la tasa de parálisis o de alteración neurológica. Yo creo que eso es lo que más nos han reportado los estudios postnatales, muchos de ellos hechos en conjunto con pediatría a nivel internacional, neonatología, porque no es solamente salvar la vida de ese bebé, sino que tenga menos secuelas. Y sabemos que aquellos niños que son sometidos a cirugía de láser fetal, entonces les va mejor. Nosotros ese tipo de cirugía no la hemos podido realizar todavía. En Panamá nunca se ha realizado y la razón es porque la tecnología es innovadora y ya gracias a Dios tenemos la ficha técnica aprobada, así que estoy seguro que la Administración General, nuestro director general prontamente nos va a estar colaborando, apoyando como siempre en el desarrollo de esa compra que nos permita hacer. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado hablar que los gemelos o los mellos que comparten placentas diferentes tienen unas enfermedades diferentes y menos complejas en su mayoría. Pero los que comparten una sola placenta tienen un gran problema que nosotros a veces llamamos síndrome de transfusión feto-feto, en la que en resumen un feto termina recibiendo más sangre de esa única placenta que los irriga a los dos que el otro, generando complicaciones hemodinámicas, generando muerte intraútero, generando en caso tal postnatal si nace vivo, parálisis cerebral y otros detalles. Entonces nosotros por sonograma hacemos el diagnóstico y una vez determinado esas áreas de la placenta en donde se están dando esos shunts arteriovenoso o arterioarterial, entramos con fetoscopía y con el láser fetal fulguramos esos vasos, cortando esa comunicación y tratando de hacer un poco más equilibrada el flujo sanguíneo que le llega a esos bebés, cambiando drásticamente el pronóstico. Eso también es la cirugía más innovadora, de más impacto a nivel del mundo.
que nosotros pretendemos realizar dentro del tratamiento fetal invasivo, como lo pueden observar aquí. Al final un feto se comienza a poner hidrópico, se comienza a llenar de más sangre, orina más, tiene mayor líquido, y el otro que está perdiendo sangre se va quedando flaco, se va quedando sin líquido, porque como tienen una sola placenta, por alguna razón uno recibe más sangre que el otro, y eso es lo que nosotros entramos con el láser fetal. Entonces, a separar en quirófanos complejos como este. En cuanto a quirófanos, no tenemos nada que envidiarle a los de otros países. De hecho, este es uno de los más grandes. Prontamente estoy seguro que va a llegar el láser fetal y vamos entonces a entrar con nuestra fetoscopía a fulgurar estas comunicaciones que vamos a ver en vivo, como dice uno, a través de todo lo que nos proporciona la endoscopía. Hacemos esas fulguraciones tratando de romper esas intercomunicaciones y que cada feto tenga el flujo que amerita o que es más correcto. Este es un diagrama en el que pueden observar que entramos con el fetoscopio, vemos la placenta, ubicamos los vasos que están intercomunicando ambos fetos y los comenzamos a fulgurar para equilibrar ese flujo sanguíneo. Lo que también es cierto es que yo estoy seguro y confío plenamente en este equipo de avanzada de maternofetales que tenemos en la Caja de Seguro Social, porque si ellos han desarrollado cirugías en otras condiciones que quizás no son las más óptimas, estoy seguro que aquí la vamos a hacer. Y es que tenemos que sentirnos orgullosos de que ya nosotros hemos hecho cirugías fetales y empezamos con el diagnóstico de mielomeningocele, en el que nosotros ya llevamos 2 casos realizados de diagnóstico de espina bífida. Nosotros sabemos que si esa espina bífida queda dentro de la mamá, el líquido amniótico va dañando esas fibras neurológicas, ese bebé va teniendo impacto a nivel del sistema nervioso central, va a hacer hidrocefalia, se altera la fosa posterior. Cuando nace, sí, claro, los neurocirujanos reparan el defecto, pero ya lo que se dañó del sistema neurológico a veces es irreversible. Las comorbilidades con las que tienen que lidiar los urólogos, los mismos neurólogos, entonces es complicado. Es un bebé que quizás la alteración motora que ya nace es grave. Sin embargo, si nosotros logramos hacer esa cirugía intraútero y cerramos el defecto, de esa manera cuando el bebé nace, ya se ha visto a nivel internacional en la mayoría de los estudios que la parte motora no se afecta mucho, son niños que pueden caminar, que no tienen alteraciones cerebrales. Entonces, estamos cambiando vida. Ya estos 2 niños nacieron y definitivamente que la evolución que uno puede ver dice es importante hacerlo. Estoy seguro que al final muchos dirán, bueno, pero la espina bífida ¿es prevenible desde el punto de vista de red primaria? Sí, claro, ácido fólico es una de las mayores intervenciones, pero también somos conscientes que existen algunas causas que no solamente dependen de ácido fólico, entonces también es importante poder darle abordaje a esos niños y evitarle esas secuelas que puedan tener a futuro. Entonces, tenemos a un feto como persona, tenemos cirugía de impacto, tenemos diagnósticos que tenemos que hacer de forma prenatal para cambiarle el futuro a estos niños. Ya empezamos con la cirugía correctiva de mielomeningocele y nos estamos preparando para la cirugía de láser fetal en nuestros gemelos monocoriales y queríamos que todos aquí en Ciudad de Salud tengan esos elementos importantes como lo tienen de otros institutos de lo que se está ofertando acá. Probablemente son incidencias bajas, pero no tienen idea lo que impactamos en la vida de esas personas y lo importante que son para el desarrollo de este país y de esta gran nación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Leonardo. Queda abierto el panel para preguntas o comentarios en relación a esto. Este tipo de información que nos acaba de compartir el doctor González, llevando al mayor nivel la medicina de precisión en situaciones complejas, complicadas y con altas tasas de morbimortalidad, tanto en la madre como en el niño. Entonces, en Ciudad de la Salud estamos en la capacidad de poder prevenir, diagnosticar y tratar muchas de estas condiciones. ¿Alguna pregunta o comentario de la audiencia? Le voy a dar un pequeño comentario. Hoy tenemos que reconocer la presencia de autoridades de la Caja, la doctora Yelki Gil, que nos acompaña el día de hoy, y 2 insignes internistas,
el doctor Franklin Espino, que fue profesor, imagínense, fue profesor mío, y el doctor Rubén Chavarría, que es actualmente el representante del Colegio Médico ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Le damos la más cordial bienvenida y nos sentimos muy contentos, orgullosos de que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Les vamos a pasar unas diapositivas. Gracias. Tenemos la posibilidad, un fuerte aplauso. Tenemos la posibilidad de hacer una prueba de up to date. Estamos tratando de obtener a nivel de la seguridad social, principalmente para Ciudad de la Salud, pero para todas las instituciones de salud, bases de datos e información que nos permitan acceder a literatura médica y a programas de atención. Ponme la diapositiva acá, por favor, y los QR en las laterales, si es posible. Vamos con el QR, por favor, se pueden registrar con el QR para que puedan registrarse en la base de datos para tener el up-to-date accesible por los próximos 2 meses. Este es un demo, va a ser una demostración. Ustedes con el QR los va a llevar a una Siguiente. Imagen que debiéramos estar viendo en la pantalla central. Siguiente en el PPT. Donde se van a registrar, van a poner sus datos y van a permitir utilizar ilimitadamente. ¿Ya? ¿Te pudiste registrar? Ilimitadamente el up-to-date por los próximos 2 meses. En base a la respuesta que tengamos, en base a la cantidad de veces que entren, que consulten, que adquieran información, eso nos va a dar una idea de si es costo-beneficio obtenerlo para la institución. Estamos hablando de mucho dinero, de tal forma que hemos tenido esta oportunidad. Esto es lo que van a ver ustedes. Los médicos se pueden suscribir. La experiencia en relación al contenido es de más de 25 especialidades, más de 12,000 temas diferentes, todos basados en la más alta evidencia científica. La que sigue, por favor. Esto es lo que vamos a ver cuando abren. Y la próxima. Esta es la página que van a tener para poder registrarse. En ella ingresan su nombre, ingresan sus datos y siguen las instrucciones de tal forma que puedan tener operativa la página en sus celulares, en sus computadoras, en su tablet o donde ustedes deseen. Les pedimos que por favor compartan este QR. Nosotros lo vamos a estar mandando a nivel de docencia, pero compártanlo con sus colegas, con sus de diferentes especialidades. No solamente es para médicos, también es para personal de salud de otras áreas. Entonces, úsenlo, aprovechen estos 2 meses. Nos interesa mucho tener la retroalimentación de la información que están obteniendo y de la capacidad que pueden tener. Esta mañana tenemos varias actividades en la Ciudad de la Salud. Tenemos visita de un grupo de personas, de médicos del Hospital de Niños de Filadelfia, que van a estar viendo nuestro Instituto de Pediatría de Alta Complejidad. Y un poquito más tarde vamos a tener la colocación de la placa del Hospital Quirúrgico de Alta Complejidad con el nombre del doctor Enero Avilés, el cual nos va a acompañar. Afortunadamente, gracias a Dios, todavía lo tenemos con nosotros y esperamos que por muchos años más. De tal forma que hoy tenemos un día un poco ajetreado, así que sin más que agregar, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias a todos por asistir.